Estamos de pie, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. El Señor dice en su palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a ti. Palabra de Dios. Pueden estar. Por favor, no cierren la palabra, que vamos a trabajar en varios textos bíblicos. Vamos a sentarnos. ¿Qué dice la palabra? Entonces, el Señor le hace una advertencia a Simón. ¿Quién era Simón? Un apóstol. ¿Sí? Simón. Ya Jesús en este punto había cambiado el nombre de Simón, entonces en ese momento ya sería Pedro. Mucho antes, Jesús ya le había cambiado el nombre de Simón por Pedro. Pero en ese momento Jesús le dice Simón. Como cuando la mamá a usted le dice el nombre completo y usted se da cuenta que está enojada. ¿Sí? Si Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿por qué lo volvió a llamar Simón? Satanás nos ha pedido para... Ese día lo volvió a llamar Simón, y si vamos a Lucas 32, 22, 32, dice: Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Cuando vemos lo contrario a lo que oramos, la mente comunica que nada ha servido y el diablo se aprovecha de eso. En muchas ocasiones de la vida, el diablo es astuto porque el diablo conoce la raza humana. El diablo sabe cómo tentar al ser humano de hoy para que flaquee en la fe. No sé qué pasa, para que flaquee en la fe. Bueno, bien. Para que, María, si está incómoda, mira, ahí bien puede. Para que flaquee en la fe. Dios sabe cuándo levantar a sus hijos, pero Satanás sabe cuándo doblegar a los hijos de Dios. Satanás aprovecha todo punto de vista. En el momento que usted duda, entonces Satanás lo aprovecha para apoderarse de usted. Y lo que Dios le ha prometido no puede cumplir. Ahí es donde Jesús llama a Pedro Simón. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que cuando vemos lo contrario a lo que oramos, la mente comunica que nada ha servido en la oración. Entonces, claro, el diablo es astuto y como sabe que tu fe ha flaqueado, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te ataca. Muy bien. En Job, capítulo 1, no vamos a ir a ese texto. Voy a hacerlo de una manera rápida. Satanás se presenta delante de Job, porque Satanás estaba seguro que si Job perdía, se alejaba de Dios.
Eso para Satanás. Como quien dice, Job sigue a Dios porque Dios le da el interés. Job se mantuvo firme y dijo, demostrándole a Satanás y por ahí derecho a Dios, que no era por el interés, sino que le dice, aunque él me matare, en él voy a esperar. Eso es mucha fe. La fe de Dios, pero sin importar, perdón, la fe en Dios sin importar por lo que pueda pasar. Job le demuestra a Dios su fidelidad sin necesidad de decirle, Señor, dame, porque ahorita vamos a ir a ese punto. Tenemos fe para pedirle, pero no tenemos fe para darle. Se nos vuelve difícil. Cuando Satanás se presentó delante de Dios para pedirle a Pedro y a todos los discípulos para zarandearlos, aparentemente el nombre que Satanás usa para referirse a Pedro es Simón. Simón, ¿qué significa Simón? Junco que mueve el viento. ¿Saben qué es eso? Es una rama. Es algo. Puede ser esa cadeneta. El viento la mueve. El viento hace lo que quiera. Sí. O sea, se bajan de que, como los políticos, donde les protesta, si están de este lado, quiero que este lado, si no se hace. Muy bien. Simón, junco que mueve el viento. En Mateo capítulo 16, Simón tiene la visión que Jesús es el Hijo de Dios. Lo van a buscar más adelante, tomen nota. Mateo 16, Simón tiene la visión que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquella palabra que dice, cuando Jesús se le acerca y le dice, Simón, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Sí? ¿O no lo recuerdan? ¿Así? Bueno, no están tan convencidos. ¿Y qué le dice? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. ¿Y qué le dice Jesús? No se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí mismo le dice, tu nombre ya no será más Simón, que significa junco que mueve el viento, sino Pedro, que significa pedazo de roca. Perdón, mi tema para hoy, que nadie pierda la fe en Dios. ¿Pedro qué significa? Pedazo de roca. Y aquí viene algo. Jesús no solo le cambia el nombre, sino también la identidad. Cuando Jesús te cambia, no es solo de nombre. Tú dejarás de llamarse María y te llamarás del nombre que Dios te... No solo te cambia el nombre, sino la identidad, la forma de ser. Lo que eras dejó de ser. Eres alguien nuevo o alguien nueva. ¿Sí? ¿Estamos? Están como en silencio. Cuando Satanás se presenta delante de Dios para referirse a Pedro, no se refiere sino como a Simón, como junco que mueve el viento. ¿Por qué? Porque Satanás puede zarandear a los hijos incrédulos de cualquier manera. De cualquier manera. Porque no lo sabía. Lo que Satanás hizo fue pedir permiso para ver si cambió por dentro y no solo de nombre. Entonces Satanás llega y que le dice, me imagino a Jesús, bueno, préstame a Pedro, a tu llamado Pedro, a ver si realmente solo cambió
su nombre, pero su interior cómo está. ¿Sí? Entonces aquí viene un secreto. Nunca sabrás de qué estás hecho hasta que enfrentes las circunstancias difíciles. Nunca sabrás de qué estás hecho hasta ese momento. Cuando lo tienes todo, eres feliz. Cuando viene la prueba, te perdiste. Se fue, ya se fue hasta la sonrisa de tu rostro. Y aquí va otra cosa. Hasta que le digas al diablo, mirándole a los ojos: diablo, creo que Dios sobre todo, creo en Dios sobre todo, creo en su palabra, y aunque pase lo que pase, vienen días de gloria. Él te llega solo. ¿Entendieron eso? Hasta que le digas al diablo mirándolo a los ojos: diablo, creo en Dios sobre todo, creo en su palabra, y aunque pase lo que pase, vienen días de gloria. ¿Están entendiendo eso? Cuando Jesús les dice: Satanás os ha pedido para zarandearlo, Jesús le dice: Simón, ahora te va a tocar demostrar que eres Pedro. ¿Qué le está diciendo? Junto que mueve el viento, te va a tocar demostrar que eres una roca. Porque la roca, el viento no la mueve. ¿No están entendiendo? Amén, amén. Que tenemos que ser como esa roca, pero no nos mueva nada. ¿Cómo puede Satanás mover una roca? No puede. No puede. Ahora nos va a tocar demostrar que somos lo que es Pedro, iglesia de Dios. O sea, piedra firme en Dios. ¿Cómo? Con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro servicio, a pesar de las malas circunstancias. Guarden eso. Es en serio. Porque les voy a decir algo. La fe no se habla. La fe se demuestra. Usted y yo somos el ejemplo para los que están afuera. Cuando estás en el momento difícil, entonces demuestra tu fe. Porque el mundo afuera espera que aquellos que buscan de Dios flaqueen, se caigan, se arrastren. Y claro, ahí viene el señalamiento. ¿Dónde está tu Dios? Pero si usted cae y demuestra su fe así como Job, aunque lo pierda todo, debemos esperar por encima de todas las cosas, entonces ahí están los de afuera. Uy, yo quisiera que eso. La fe no se habla. No hable de la fe si no la va a demostrar. Si no la va a demostrar. Eso fue lo que Pablo le dice a la iglesia: muéstrenme sus obras y yo les muestro mi fe. Amén. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando digo perseguidor de la iglesia, era de los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Muéstrenme sus obras y yo les muestro mi fe. Si me muestran las obras que Dios hace en ustedes, pues entonces yo me vuelvo a Él y les muestro mi fe. Y él se volvió un discípulo de Jesús. ¿Cuándo demuestras tú de qué estás hecho?
¿Cuándo todo está mal? Ahí demuestras tú de qué estás hecho. Si estás hecho de debilidad, o estás hecho de fortaleza en Dios. Porque la fortaleza humana la pierdes en el momento, pero la fortaleza en Dios jamás te va a perder. No hay resurrección si no hay muerte, y no hay muerte si no hay crucifixión. ¿Estás entendiendo eso? Tú tienes que crucificar todas aquellas malas obras que no son de Dios. Eso lo tienes que hacer. Y tienes que morir a la carne y vivir en el Espíritu. Si tú quieres vivir, tienes que hacer eso. La gloria de la resurrección pasa por muerte y por cruz. Aquí viene algo. Hay unos que juzgan porque anunciamos días de gloria y no de juicio y condenación. Nosotros no venimos al mundo a enjuiciar a nadie. A nadie. Hay de aquellos que hablan de maldición y de juicio, porque Dios es amor y Jesús vino a hablar la verdad, la salvación, la liberación, la sanidad y el perdón de pecados. A eso vino, porque Dios es amor. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Mas no les dijo: vengan a mí los descansados, porque a los cansados los dejaré ahí. Jamás. Vino por el enfermo, él vino por el enfermo y por el que está mal. Jesús, ¿por qué podía decir esto? Porque Jesús no estaba ni con el imperio ni con otros grupos. Él estaba con Dios. Y punto. Y usted y yo tenemos que estar con Dios. Por eso es momento de demostrar que nosotros somos roca firme de Dios. La mayor influencia que podemos tener es con el cielo. Porque el cielo produce cambios. Es el cielo el que interviene en situaciones difíciles. Es el cielo. ¿Y saben por qué? Porque un día se los dije que el cielo es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que te fuiste firme en Él. En Él. Satanás sabía que venían tiempos de gloria para los apóstoles, y él sabe que vienen tiempos de gloria para nosotros. Antes de eso, antes de los días de gloria de los apóstoles, antes que la sombra de Pedro sanara a los enfermos, tenía que venir un momento difícil para ellos. Antes que venga lo que Dios te ha prometido, tiene que venir un tiempo difícil para ti. No esperes que va a ser fácil. Ay, ya Dios me dijo, ya voy a esperar. No, porque después de una noche oscura viene un sol resplandeciente. Tiene que venir un momento difícil para mirar cómo está tu fe. Porque Dios también dice: yo le doy, pero el que me da. Cuando Dios nos da, nos olvidamos. Cuando Dios no nos da, lo buscamos anheladamente. Lo más importante es lo que Jesús le dice a Pedro: yo he rogado, sin embargo, es tu decisión de que al final ocurra que no te falte la fe, porque viene día de gloria. Yo dije que viene día de gloria. Está como un poco... Ajá, sí. Eso decía Pedro. Vamos a 1 Corintios, verso 32, 13. A todos como lo buscan.
Corintios no tiene sino 16 capítulos. Vamos, capítulo 13, verso 14. Tampoco tiene 14 versos, tiene 13. Primera de Corintios 13:13 dice, esperemos que todos estén. Dice, estamos, mas ahora permanece la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor. Indicando que las tres cosas son necesarias, pero no puedes perder la fe, porque es que son todas en una. Sí, señora, pero si usted no tiene fe, no tiene amor, Satanás te quiere sacar del mundo espiritual, por si no sabías. Por si no sabían, Satanás los quiere sacar del mundo espiritual. Y en muchas ocasiones usa incluso a su pareja o a sus hijos para hacerlo. Pero es uno el que toma la decisión. Y mire, le voy a decir algo. Tirar una piedra no hace más al ser humano. Pero lanzar una oración te hace un vencedor. Nosotros no somos destructores, somos constructores. Y por eso no lanzamos piedra. Bueno, al menos en las manifestaciones. Vamos a la palabra y aquí no nos vamos a mover. Hebreos capítulo 11. Si vamos a mantener la fe, decidiendo que nadie pierda la fe, entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para las naciones. Lo más resaltado de la Biblia ante la fe, empieza ese libro a decir que la fe es la certeza de lo que creo y espero, la convicción de lo que anunció. Tranquilo, Hebreo 11, no les he dado el verso. Les estoy diciendo que lo más resaltado de la Biblia ante la fe empieza en el libro de Hebreos, que dice: la fe es la certeza de lo que creo y espero y la convicción de lo que aún no veo. Eso habla de fe y esperanza. La palabra de esperar es esperanza. Si la fe es la certeza de lo que espero y la seguridad de lo que aún no veo, ¿por qué entonces al ver lo que hoy veo, hay gente que pierde la fe? ¿Por qué hay gente que aún viendo los milagros que Dios hace y ha hecho, por qué pierden la fe en el momento difícil? ¿Me estoy haciendo entender? Eso indica que su fe no está anclada a lo que Dios ha dicho. Cuando uno está viendo todo lo que Dios hace, ha hecho y va a hacer, usted pierde la fe en el momento difícil, es porque su fe no está anclada a lo de Dios, o sea, no está firme, agarrada a Él. Mi fe no depende de lo que veo y oigo, sino de lo que creo. Y mi creencia está en un Dios que cambia cualquier diagnóstico humano. Si en aquellos países donde están sucediendo tantas cosas se levantara alguien de fe y proclamara eso, todo cambiaría. Todo cambiaría. Pero no lo hacen. Porque ellos creen eso en lo que ven.
por lo que están pasando, mas no en lo que creen. Se olvidaron de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra es más firme, anclada para mi alma. Si tú anclas la palabra de Dios para ti, entonces tú vas a vivir siempre en victoria y de gloria en gloria. Lo que ves es diferente a lo que crees, eso es de lógica. Tú crees en Dios y en un Dios que restaura, pero tú ves cosas que no restauran, sino que te están dañando todos los días. Pero tu fe está aferrada a Él. Satanás sabe que somos seres espirituales, pero sabe que también somos seres emocionales. Y la emoción es la que lleva a la perdición. Satanás por 2000 años después de Cristo, y no sé cuántos años antes de Cristo, ha estado estudiando la raza humana para dañarla. ¿Y cómo? La desmotiva, la frustra, para poderla hacer dudar. Por eso él sabe cómo tratar al ser humano. Satanás te lanza dardos y te pone destrucción para que tú te desesperes. Y es tanto el desespero que Satanás aprovecha. Porque cuando tú te desesperas un instante, en ese instante no es desesperación, sino pérdida de fe. Entonces, claro, Satanás se metió por un lado. La fe es una posición divina. La fe es una posición del cielo en la tierra. Cuando alguien cree en Dios mismo en persona. Si tú crees en Dios mismo en ti creyendo. Si tú dudas, no es Dios dudando. Es que vayas a analizar a quién dejaste entrar a tu vida. ¿A quién? Satanás es especialista en mover sus emociones para que usted dude y no cree. Y sabe cómo muchas veces viene alguien y te dice cualquier cosa y te mueve el corazón. Y sí, tiene razón. Satanás incluso es capaz de sacarte del camino espiritual, del grupo donde te congregues, de la verdad, y te mueve el corazón. Y él usa humanos para hacerlo. Por eso, qué dicha nosotros que aprendemos todos los días, pero que aún es triste saber que hay gente que aún viendo lo que Dios un día hizo, se fue, porque le pudo más la emoción satánica que la fe en Dios. Oro por ellos y que Dios los bendiga donde quieran que estén. Pero ojalá y no sea tarde para volverse a Dios. Ojalá. Ojalá. Por eso, por la poca fe, Satanás te llama junco que mueve el viento, ramita que todo el mundo mueve. Claro, como Satanás te tiene dominado o dominada, entonces te mueve. Tú haces lo que yo digo porque Satanás dice y entonces, claro. Satanás mueve al ser humano, como lo quiere mover, porque ese Satanás también tiene poder y autoridad. Cuando tú te la das, cuando tú cierras las puertas a Dios, claro, Satanás aprovecha y te mete en una cárcel. Eso hace. Por eso, Satanás le dice, bueno, déjame, yo voy donde Simoncito. Pero ¿sabes qué pasó? Y esto pasa en la actualidad. Satanás abusa de cierta manera y hace lo que quiera con quien yo quiera. Está bien, Satanás. Está bien. Pero cuando tú te vuelves Pedro, claro, Satanás vino y voy con el Simoncito. Claro, Dios le dice, claro, vaya. Jesús le da permiso. Y cuando llega donde Pedro, a ver, Pedro, te vengo a mover.
se encuentra con una piedra. Punto. Espiritualmente, te entregaste tanto a Dios que ya no eres un junco, ya eres una piedra. Eres una piedra. Y el que está en Cristo es una roca firme. El que empieza a traer estabilidad al grupo, ¿quién es? Pedro. Es el primero que le dice a los otros hermanos. Ustedes saben lo que pasó con Judas. Ustedes lo saben. ¿Qué hizo Judas? Se colgó, ¿cierto? Porque entregó a Jesús. Pero el Señor escogió a 12 discípulos. Y si Él dijo 12, son 12. Si Judas se colgó, ¿cuántos quedaban? Bueno, entonces alguien tenía que tomar las riendas del grupo. Y entonces les dice, ¿quién? Pedro. Vamos a orar y hacer una elección para elegir un 12º apóstol. ¿Quién lo dijo? Pedro. Porque tomó la voz de mando, porque fue firme, porque se levantó como roca. Y aquí se hace lo que Dios dice que se hace y punto. Lean la Biblia. Lean la Biblia que está. Loco, el loquito era Pedro. Y él mismo hizo la propuesta. Este loquito que le corta la oreja a un soldado. El que usaba la espada en todo el momento. Ese loco que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ese loco que también caminó sobre el agua. Ese loco que tuvo la única revelación de quién era el Hijo de Dios. A ese loco, lo que él hizo, le ganó una transformación interna. A ese loco fue el que Dios eligió. Él fue el primero que se levanta en medio de la manifestación del Espíritu. Lean la Biblia, que ahí está. En 2 mensajes de Pedro, poderoso el primero, poderoso el segundo. En esos 2 mensajes, 8,000 personas se volvieron a la fe. Se volvieron a Dios y al final del día logró ser un pilar para la iglesia de Jesús. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Gracias. Por la fe entendemos. Y usted puede decir, pero es que yo no entiendo ni pío. Pues entonces la respuesta es, ¿no tienes fe? No tienes fe. La palabra es clara. Por la fe entendemos. Y si tú no entiendes, hombre, no tienes fe. La gente entiende cuando tiene una explicación con plastilina. Los creyentes somos seres espirituales. Si usted quiere entender algo de Dios, debe ser con la fe. Aquel que le busque explicación de un lado a otro con plastilina, con papel higiénico, no sé cómo lo busque, pues entonces no tiene fe. Y ni lo busque porque no la va a encontrar. Y la pregunta es, ¿y cómo entiendo con la fe? Pues bueno, la respuesta es, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y aunque vengan a decir cosas, yo digo, vienen días de gloria. Eso es creer con la fe. Es
eso es entender con la fe. Eso es seguir a Dios con la fe. Lo que ve pasa, pero lo que viene se va a quedar para siempre. Lo que hoy tú estás viendo, eso va a pasar mañana, pasado mañana, ahorita, ya. Pero lo que viene es lo que se va a quedar por siempre. Y aquí, grábense esto. No dé explicaciones de incredulidad, porque usted no es incrédulo. No podemos explicarle a los incrédulos, pero podemos explicarle a los que creen. Cuando los que creen, creen. No importa lo que los incrédulos digan. No importa. Si usted cree, eso es lo que Dios dijo y punto. Y si vino alguien a llamarlo a usted, como lo llame, pues usted siga firme porque usted es el que cree. Y para el que cree, todo le es posible. Todo. No lo podemos juzgar, pero tampoco nos podemos dejar llevar por la incredulidad. Seremos llenos del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Eso dice la palabra. Usted jamás podrá analizar ni razonar la fe porque Dios lo hace como Él cree. No razone, no le busque. Es que Dios necesita un milagro ya mismo. No. Nada, así no. Porque es que Dios lo sabe todo, lo hace todo perfecto. Él sabe cuándo, dónde y cómo. Lo que hoy se ve son estos problemitas que hoy tiene, esa transformación que hoy tiene, ese desempleo, esta necesidad, esa escasez, eso por lo que estás pasando, pues eso que hoy o por lo que hoy pasa, son las patadas de ahogado del diablo. Él se está ahogando en eso, porque viene un día de gloria para ti. Satanás lo sabe, y por eso se da gritos en lo oscuro para animarse a él mismo, pero él sabe que viene tu mejor tiempo. Hebreos 11:35. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo eso lo que se ve de lo que no se ve. Lo que Dios viene a hacer, no lo hemos visto. No lo hemos visto. O se durmieron o no lo creen. Pero les dice que lo que Dios viene a hacer no lo hemos visto. Porque es agradable y perfecto. Pues voy a hacerles una pregunta. ¿Quién vino a matar? ¿Y quién vino a destruir? ¿Y quién vino a robar? Pues bueno, no fue Dios. Y afuera tenemos gente que dice, pero es que fue Dios. No, ni fue Dios ni lo meta en eso. Ni lo meta en eso. No lo meta, sino que tenga fe. Esa es la manifestación del mal. Destrucción, robo y muerte. Porque Jesús añade, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Mas no dijo, yo vine a matar, a robar. Jamás. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Así que lo que el diablo hace afuera, no involucre a Dios en eso. Nosotros no pedimos muerte. Nosotros pedimos vida en abundancia. María fue sincera.
No conozco varón, no conozco macho. Vean, no se lo conozco. Pero el ángel quizá de pronto le dijo, María, por la fe, entendemos. No tienes que entender cómo. Solo tienes que creer que va a suceder. ¿Y qué te quiere decir con esto? Solo tienes que creer que va a suceder lo que Dios te dijo que va a suceder. Creo que María le dice, hágase conmigo, conforme a tu palabra. ¿Y qué le dice usted a Dios? Ay, Señor, hágase conmigo con lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Llámale al dolor. ¿Al dolor de qué? ¿Al dolor de qué? Dígalo con alegría, Señor, que se haga en mí tu voluntad, porque yo lo espero y lo creo. Que vean el día de gloria. Entonces, me pueden decir, no, es que los milagros de Dios se entienden. Y yo le hago una pregunta. Trate usted de entender que cuando uno toca con los pies, el Jordán se abre. ¿Cómo explicar eso? Explíquenme que con 7 vueltas y un grito se cae un muro de 70 metros de ancho. ¿Sabían que era 70 metros de ancho? Muro de Jericó, porque era uno. Y si no sabían, era 70 metros de ancho, no de alto, ancho. Era una autopista por arriba. El muro de Jericó era más ancho que alto. Así que aquí viene, porque hay que meterse en aguas profundas para poder explicarlo. Si son 70 metros de ancho, el muro se cae, ¡pum!, se cayó. ¿Cómo vas a pasar si están todos los escombros? Imagínate. O sea, ¿cómo vas a pasar? Pero mire, yo puedo decir. Así que aunque se desplomara el muro, los escombros de 70 metros de ancho serían imposibles para acceder a Jericó. Así que el muro no se derrumbó. No se derrumbó, eso fue un milagro. El muro se hundió y quedó al ras del piso. Es como si una mano le hubiese hecho ¡pum! Y lo dejó a ras. ¿Sabían eso? Con 7 vueltas y un grito, apareció una mano, lo hundió. No hay escombros por ahí regados, se hundió, es en serio. Eso no puede ser explicado. Eso no puede ser explicado. Yo no sé cómo explicarlo. No sé. No sé. Pero es un milagro. Y por eso le digo, lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno no podrá ser explicado. Lo que Dios va a hacer en nuestras familias no podrá ser explicado. Lo que Dios va a hacer en este grupo no podrá ser explicado. Es como dice la palabra, es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de uno. Que nadie pierda la fe. O si no, explíqueme cómo un hombre golpea una piedra y le sale agua. Explíqueme. Explíqueme cómo una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Cómo se explica? Expliquemos entonces que
en un desierto llegan millares de codornices. ¿Cómo explicamos eso? No podrán explicarnos eso. Y no podremos explicarlo. Porque es de Dios. Porque la fe no puede ser explicada, la fe solo es creída. Pero no creída como las muchachas de ahora, no. Es creída de creer. La fe no se alarma, la fe no se asusta, la fe es gallarda. ¿Sabían? Así que no vivas asustado y no vivas alarmado, porque esa no es la fe. Esa no es la fe. Por eso el día que le dieron el reporte al Padre, el Espíritu Santo le dice: Señor, la tierra está desordenada, Señor, la tierra está vacía y en tinieblas. Y escucho por qué le digo que la fe es gallarda. Dice mi Biblia que Dios se paró en el principio y hace un acto de fe. Dios no se asustó, porque la fe no se asusta. Dios no se alarmó, porque la fe es gallarda. La fe es impresionantemente calmada. La fe no entra en desesperación. A Dios no lo mueve su desesperación. Créame, no lo busques si está desesperado, porque no lo mueve. No lo mueve. A Dios lo mueve tu fe, tu confianza en Él. Punto. Nada más. Ahí está Pedro. Jesús. Y Pedro le dice: si eres tu Señor, manda que yo vaya a ti. Si eres tu Señor, eso es fe. Si estuviera eso en este tiempo, si eres tu Señor, ven. Otro poquito más. Y otro poquito. Y muévete más hasta que llega. Porque la gente de hoy no sale de su comodidad, del barco en el que está. Él dice: si eres Jesús, manda que yo vaya así. A mí me sorprende que la Biblia no dice que, y oyéndolo Pedro se postró llorando. Y no sé si cuando les esté diciendo esto que les voy a decir, ustedes se vayan a recordar de alguien o de varias gente o de incluso la Biblia. Pero la Biblia no dice: y oyéndolo Pedro se postró llorando, dijo: oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, oh Dios creador del universo, Dios grande, poderoso y temible, Dios del Salmo 1, Dios del Salmo 2, Dios del Salmo 3, y así 91 y 92 y más y más. Y eso pasa hoy, como que ustedes no lo entendieron. Cuando Jesús le dice: ven, o nos dice: ven, lo que hacemos es postrarnos. Y empezamos. Y así mencionamos todo eso y toda la Biblia. Entonces, mientras usted está postrado, y le dice: Señor, esto, aquello, y le dice: si eres Jesús, entonces haz que yo vaya. Entonces tú más bien lo llamas y te postras y esto. De allá que tú te pares y mientras todo esto, ya Jesús te está tocando y te dice: oye, ya levántate, ya te qué. Ya no hables más, ya te qué. Que te envió tal, vos ahí postrado, porque eso es lo que nos enseña. Antes de que Dios te hable, póstrate y dile que esto y que aquello. Hombre, si Dios te dijo hacer esto es porque lo tienes que hacer. Sea obediente. Qué buena estrategia para justificar la incredulidad. Ay, me pasó esto, sí, claro, pastor, sí, claro, padre, sí, venga, vamos a orar.
soy Señor vuestra. No, si Dios le dijo es porque tienen que hacerlo. Que Pedro le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Sí, claro, ven. Y punto. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar sobre el agua. Entonces, ¿qué está esperando usted para hacerlo? Cuando Pedro empieza a caminar y mueve un pie y todo tembloroso y mueve el otro, y aunque contemplé que todo de pronto estacionó, caminó. Y punto, y caminé porque es mi Señor y porque por Él le voy a dar todo. ¿Quién nos dice Pedro? No piense, solo crea. Cuando Dios te dice algo, no lo pienses ni lo analices, solo hazlo, hazlo. Porque mire, hay cosas que Dios dice y no hay que orar, no hay que orar. La fe no se razona, la fe se ejecuta. La fe no se razona, la fe se ejecuta. Pedro, cuando saca el primer pie de la barca, no lo pensó, sino que empezó a caminar. Ah, y mirad, caminando sobre el agua, y empezó. Si yo camino sobre el agua, no me autentica a mí, sino que autentica a Jesús. Porque es el que lo hace. Porque Él le dijo, si eres tú, manda que vayan a ti. Jesús es el que te manda. Jesús es el que te bendice. Jesús es el que te cambia. Jesús es el que lo hace todo bueno. La gloria es de Dios porque Él lo hace todo. ¿Quién quedó expuesto a hundirse? Entonces, si Él lo hace todo, entonces, ¿quién quedó expuesto? No. ¿Quién quedó expuesto cuando Pedro empezó a hundirse? Fue el mismo Pedro. Porque dice la palabra, y viendo Pedro las grandes olas y la fuerza del viento, empezó a mezclar el temor. Ay, me tiemblan los pies. El temor. ¿Y qué nos dice la ola y el viento? Las pruebas que Él tiene en tu vida. Aunque las olas se crespen y aunque la tormenta sea larga, no temas. Porque al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Eso pasa a los que dejan de escuchar a Dios. Se van a hundir en el propio problema. La invitación de hoy es que no dejen de ver a Jesús. La fe no se calcula, la fe se ejecuta. Ahí estaba Dios, gallardamente. Se paró en el lugar llamado principio y lo que hizo fue hablar. Porque según Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no. Dios empezó a hablar y lo que hablaba se creaba, porque estaba el poder creativo de Jesús. Lo que Dios dice, se hace. Si Jesús dice, voy a sanar a fulano de tal, lo voy a sanar, y está sano. Y está sano, porque lo que Dios dice no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Según San Juan capítulo 1, verso 1, dice, y según todo el capítulo 1, verso 1, en este punto Jesús se manifiesta por la palabra, pero se crea todo lo que el Padre habla, se va creando. Tomen nota para que lean eso.
Entonces, ¿de dónde salió todo eso? ¿Sabes de dónde? De un lugar llamado cielo. Un lugar llamado cielo es una dimensión. Usted y yo no la conocemos porque nunca hemos ido al cielo. Pero Dios saca todo lo de ahí. Y todo lo que sale de ahí viene aquí por fe. Porque dice la palabra, en Jesús están reunidos los cielos y la tierra. Y si Él es espíritu, nosotros somos espíritu, porque la palabra dice, quien está con Jesús es uno. Entonces, ¿dónde están los cielos y la tierra? En nosotros. Así que no pienses en la muerte. No hay otro vehículo que traiga lo de Dios. Lo que viene del cielo, aquí a la tierra. Porque el único vehículo para traer lo de Dios a nosotros es la fe. Ese es el carrito. Sea el Renault 4, sea el que le falten las llantas, pero ese es su carro, la fe. No puede usted traer el cambio para circunstancias por medio de mecanismos que no sean por fe. Si tú no tienes fe, no vas a traer el cambio a tu vida. Porque Dios es práctico. Claro, el humano también es muy práctico. Uy, me pasó esto y pues madre, voy a irme aquí el brujo. Claro, es práctico. Y ahí sí lo mueve. ¡Ay! Ahí sí lo mueve. Y le cuento pues que eso pasamos hasta los muros, quién sabe de dónde. Pero vaya que busques a Dios. Dios es práctico, pero el humano también. Él trajo luz y disipó las tinieblas. Trajo orden y disipó el desorden. ¿Saben algo? Yo no necesito discutir con los que nos atacan de cierta manera, porque estamos enfocados en traer a Jesús a las naciones. Y al traer a Jesús vendrá orden, vendrá luz y vendrá bendición. Porque Dios trae la luz. Y si nosotros buscamos y seguimos a Dios, llevemos luz a las naciones a pesar de las tinieblas. Pero hay más cosas que suceden en Hebreos 11. Porque Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Usted no tiene que saber, usted tiene que creer. Ese tipo no sabía para dónde iba. Usted no puede creer usted no puede creer a lo que Dios le dice. No, usted tiene que creer a lo que Dios le dice. No trate de razonar la fe, solo crea. Porque mire, Dios no es de mucho hablar, Él es corto en palabras. Pero cuando da una orden. Mire que Abraham, a él ni siquiera le explicó dónde iba. ¿Qué le dijo? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Le dijo, sal de tu tierra o de tu parentela, tu casa. ¿Y qué le dice? O sea, bueno, déjalo todo atrás. No, aquí está bien. Déjalo todo atrás. Es decir, si sales, te digo dónde vas. Pongamos ese ejemplo. Yo le digo, si tú sales de donde estabas, yo te digo para dónde vas. Y eso mismo te dice Dios, si tú me obedeces a lo que yo te digo, yo te voy a ir guiando.
hazlo y tú tienes que hacerlo. Hasta que tú no salgas de eso, Dios no te va a volver a hablar. Porque si no me haces caso a la primera, mucho menos me vas a hacer caso a la segunda. Pero mire, para que no me vayan a tomar mal, a pensar ahí, no, este te está inventando cosas, o como Dios no me va a hablar por segunda vez, pues bueno, eso es algo bíblico. Porque dice la palabra de Dios, dice, Señor, pero explícame, no te voy a hablar porque por segunda vez, si no me haces caso a la primera. Pues mire, después leemos en la palabra, porque más adelante en el mismo Génesis dice, y le habló Dios a Abraham por segunda vez. ¿Y sabes cuándo le habló por segunda vez? ¿Sabes cuándo? Cuando ya había salido, cuando estaba al otro lado del río Aram. Dice en mi Biblia, y le habló Dios por segunda vez. O sea, cuando obedeció, cuando estaba más allá del río, cuando lo pasó. Cuando Dios te va a hablar por segunda, tercera vez o cuarta, cuando le obedezca la primera. Si le obedeciste la primera, te va a hablar la segunda, y le obedeciste la segunda, te va a hablar la tercera, y así sucesivamente. Si no, no esperes, por más que llores, te tires de donde te tires, no te va a hablar, porque si no le obedeces la primera, es como si no le obedecieras a tu mamá. Ay, Dios mío, ya Dios mío. Hay gente que no ha hecho lo que Dios le ha dicho y quieren que Dios les hable la segunda vez. Sal, haz esto, haz aquello. Pues debes hacerlo primero. Y les voy a decir esto. Ustedes se imaginan la esposa, la señora Sarai en aquel entonces, porque hasta ese momento no les había cambiado el nombre. Era Sarai y Abraham. Abraham y Sarai diciéndole, y me imagino a Sarai diciéndole, amor, pero ¿a dónde nos vamos a ir, querido? ¿Cómo me vas a sacar de mi casita, por Dios? Ve, Sarai, vámonos. No, primero me dice. Imagínense eso. Imagínense la posición de Abraham. No, es que nos vamos. Pero ¿para dónde? Papito, ¿para dónde? ¿Y qué le dice él con gran ternura? Mi amor, pero es que Dios me habló. Un Dios grande, poderoso me habló. Y ella quizá pregunta, ¿de dónde vamos? No sé, él dijo que me hablaba en el camino. Cuando tú obedeces a Dios, Él te va hablando. Y es el que te muestra el camino, porque Él es la luz. Por si no sabían, ellos eran ricos. ¿Sabían eso? Eran ricos. Y si no, pues entonces lean el capítulo 12. Y ahí dice que eran ricos. Eran con sus buenas cosas. Pero, o sea, antes de bendecirle, antes de eso, ellos no se fueron por lo que Dios les daría, sino por la fe de Abraham. Él no sabía, él solo creía. Cuando él fue, tú no sabes qué va a pasar, pero crees en lo que pasará. Fue no es tener todo seguro en la mano, fue arriesgar todo lo que tienes seguro en la mano por lo que Dios te dice y te dará. Así que Abraham se fue sin saber para dónde.
Señor, ¿dónde vamos? No sé, Eliezer. Y Abraham le preguntó, Señor, ¿dónde vamos? No sé. Y el papá también le preguntó, oye, ¿para dónde vas? Pues, no sé. Entonces el papá le dice, ¿pero por qué te vas a ir entonces? ¿Y qué le dijo Abraham? Porque yo creo. Le dice el papá a Abraham, estás haciendo locamente cosas aceleradas. Entonces yo le voy a decir algo. El incrédulo siempre juzgará al que cree. El incrédulo siempre tildará al que cree de loco, de soñador, de palabrero. Siempre. Pero el creyente, aunque parezca loco, siempre va a ser el más cuerdo de todos. En el verso 11, capítulo 11, verso 11. Por la sal, ¿qué dice? También la misma sal. Con la vez también la misma sal haciendo el ser y recibió fuerza para suceder y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había hecho. gracias. Por la fe también la misma sal. No habla de afectación, habla de Sara. Esa misma Sara recibió fuerzas para concebir. O sea que ahí dice, Dios no depende de tu habilidad. Dios no depende de tu capacidad. Si Dios lo dice, Él lo hace. Una cosa es quedar embarazada, otra es parir. Lo primero, viene el embarazo y es con sonrisa. Lo segundo es con dolor. Y si usted está entendiendo, y Dios hoy te promete algo y tú sonríes, para obtenerlo, duele. Así que él dice la palabra que ella era la misma, no la volvió joven. No. Y tampoco la hizo fértil. Dios hizo en esa esterilidad, le dio una palabra de concepción, pero aún ella iba a seguir siendo estéril. Era un milagro. Era la misma. No era joven. Era la misma Conchita. Dios va a hacer cosas a través de alguien y cuando Dios las haga, recuerde, quien lo hace es Dios. El verso 11 nos dice, por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Entendieron? Por lo cual también de uno, y este ya muerto. Dios y yo, Dios y usted, Dios y nosotros somos mayoría. Dios levantó un pueblo a través de un hombre casi muerto. ¿Y saben quién era? Abraham. Entonces el verso 16 dice, por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. Verso 18, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y el verso 19 dice, pensando dentro de sí que aún de los muertos él
Dios poderoso para levantar, por lo cual también le volvió a recibir por figura. Abraham recibe a Isaac como una promesa. ¿Lo recibió? Por fe. Hay veces que pueda pasar que lo que Dios te da por fe, te lo pida por obediencia. Ay, ay, ay. Dios me dio y me lo va a quitar. Y la gente feliz, mira lo que Dios me dio, mira lo que Dios hizo, mira esto, mira aquello. Contento, alegre, feliz. Muy bien. Y Dios le dice, bueno, dámelo. Entonces aquí es donde mucha gente dice, ajá, Señor, tú no sabes que el que quita y da, entonces lo visita el diablo. Díganle eso a Dios para que vean. Pues Él es Dios, Él no le tenía al diablo. Así se va a reír de usted. Pero algo bonito es que Abraham se acostumbró a obedecerle a Dios, porque cuando Dios le hablaba, lo obedecía. Pero un día Dios le dice, no vengo a darte, vengo a pedirte. Y cuando Dios te pide, pues pasa lo que pasó con Abraham. Bueno, vengo a que me des a tu hijo. Sí, claro, él pensó en el cacharrito, en Ismael. Claro, lo más viejito, lo que ya no se usa. Y Dios le dice, ese no es. Quiero al que tú amas, al que yo te di. Y por eso les digo, hay que tener fe para recibir lo que Dios te da. Pero hay que tener 3 veces más fe para darle a Dios lo que Él te pide. Nada más dijo. Nada más dijo. Abraham pensaba, ya vamos a terminar la primera parte. Abraham pensaba que Dios era poderoso. Él creía que si lo mataba, Dios se lo devolvería. Abraham fue el primero que creyó en la resurrección, por si no sabía. ¿Sabe por qué? Dice, si yo mato a mi hijo, él dice, si yo mato a mi hijo por amor a Dios, Dios lo va a resucitar por amor a mí. Y les voy a explicar esto. Los actos de fe en el cielo, los actos de fe en el cielo, se me fue. Perdón. Los actos de fe en el momento correcto, en la historia o en el lugar de la historia correcto, pueden afectar toda la humanidad o pueden afectar todo este país para siempre. Les voy a decir por qué. En Haití, un líder principal, por querer traer libertad a su pueblo, le entregó la nación, su gente, en un acto de vudú a Satanás, para ser librados de los franceses. Es sorprendente la historia de este pueblo de Haití. La fe de un hombre equivocado a un Dios equivocado. ¿Cómo puede afectar la influencia de alguien en nuestra nación? Haití puede cambiar, obvio, pero primero debe recibir un pacto
gente común, sino que se tiene que levantar un líder igual al otro, principal, y entonces pactar con Dios para poder traer vida, abundancia y bendición. De lo contrario, eso va a seguir. Y quiero hablarles de eso porque ese día Abraham dijo, por la humanidad, él dijo, Señor, yo voy a entregarte a mi hijo, porque yo tengo la fe de que después que yo lo mate por amor a ti, tú lo resucitarás por amor a mí. Y eso, aunque no lo registra la Biblia, los hechos hablan más fuerte que la palabra. Porque Abraham obedeció y sabía que Dios se lo iba a devolver. Ese día un hombre no le negó su hijo a Dios. Obligó antes a Dios a no negarle su único hijo al hombre. Entonces, para terminar, quiero que preste atención a esto. En aquel día, el padre dijo, voy a dar a mi hijo, porque Abraham no le negó el suyo. Y entienda esto, para que le quede claro lo de la muerte. Si el de Abraham no murió, entonces va a ocurrir lo mismo con Jesús. Él dice, dará mi hijo, va a morir, pero va a resucitar. Y mi Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, hablando del Espíritu Santo. Así que aquel día el Padre vio morir a su Hijo, pero no fue el Padre el responsable en resucitar. Mire, le voy a dejar esto claro. El responsable en resucitarlo fue el Espíritu Santo. Y ese día el Espíritu Santo lo pudo resucitar, porque había una dualidad en correspondencia, en relatividad, en responsabilidad. Así como Abraham no negó a su hijo a Dios, Dios no le negó su hijo al hombre. Pero aquel día el hijo de Abraham no murió. Pero dice la Biblia que relativamente sí murió. Porque en sentido figurado fue muerto en su corazón y fue resucitado en sus corazones. ¿Están entendiendo esto? Lo que muere es lo malo, es la incredulidad, la falta de fe, los miedos. Aquellos que siguen celebrando la muerte de Jesús siguen iguales por dentro. Es que no se dan cuenta que lo que tiene que morir es ese corazón de piedra y pasar a uno de carne, de espíritu, de Dios. Así que ese día Abraham selló la redención y la salvación para la raza humana. La posición de fe de usted y yo puede hacer que las naciones tengan asiteros celestiales, tengan reputación en el cielo y que el cielo diga, estos no se negaron a creer en mi palabra. Antes que el momento estos momentos hay que levantarse más en pie, más firme. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que mueve a Dios. Porque si usted activa su fe,
entonces yo le podré decir, si usted solo va a creer en Dios y no se va a dejar tentar del humano y no se va a dejar dañar del humano, entonces yo le voy a decir a usted, vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Y lo que le quiero decir es con este tema, no pierdas la fe en Dios, porque vienen días de gloria. Aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Así como lo dijo Job, aunque lo pierda todo, en Él voy a esperar. En Él hay que esperar. Solo en Dios. No lo busques. Espera en Él. Que tu confianza esté puesta en Él. Y solo Dios te podrá hablar. Y solo Dios te podrá mostrar. Solo Dios es el que habla. Solo Dios es el que habla. Solo Dios es el que habla. Como lo hace en esta noche. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hablarte. Su voz se abre y mi amor solo
palabra, Señor, se quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.